Bueno, mientras se va preparando Maximiliano, todos lo conocen, ¿no? Es conductor del programa Plan M por Canal 26. De hecho, el sábado pasado lo pudimos ver a Claudio también ahí de invitado. Es conductor del programa de Radio al Máximo en Radio Latina FM, columnista económico en Radio Continental, y publicó en marzo de 2011 el libro Es la economía, estúpido, la historia secreta de las decisiones, trampas y falacias del kirchnerismo, que vendió más de 10.000 ejemplares. A Maxi nos gustaba mucho tenerlo por la combinación que nos puede dar como licenciado en economía y por lo que ve de la economía, y por la visión política que también nos puede dar, porque sabemos que claramente la economía muchas veces responde al sesgo político que se le da o que le va dando cada candidato, y más en un año que va a ser bastante complejo y que va a ser tan volátil en función de cómo se vayan posicionando y con la gran cantidad de elecciones que tenemos por delante, ya sean las provincias y la elección nacional. Así que le damos paso a Maxi para la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en Rosario compartiendo esta jornada. La verdad que después de la excelente exposición de Carlos, que les dio todas las pistas respecto a los negocios para hacer acá en la provincia, y la exposición de Sucho espectacular, no sé, le tengo que pedir a los organizadores si pueden abrir el techo y habilitar los fuegos artificiales y que pasen las señoritas para atraer la atención de ustedes, ¿no? Porque después de... no sé cómo entretenerlos, empiezo con algún chiste, empiezo con alguna placa. Bueno, a ver, solía decir mi abuela que lo más difícil de pronosticar es el futuro, ¿no? Y eso que no llegó a conocer ni a Cristina ni a Kicillof. Entonces, no voy a hacerles ningún pronóstico de lo que puede pasar en el futuro, sino que voy a tratar de describir cómo es la lógica de funcionamiento hoy de la economía argentina, y en todo caso abrir algunos interrogantes para diciembre, a partir de diciembre, que es lo que podemos ver, que es un poco lo que analizaba Claudio, ¿no? Que hay una lógica hasta diciembre y vamos a ver otro escenario a partir de diciembre. Sin duda, todos consideran que hay que hacer cambios y correcciones urgentes en esta economía, y básicamente esos cambios yo siempre los tomo de quien creo que está más cercano del proyecto político de este gobierno, es decir, que aún los que pueden tener algún tipo de idea de resistencia al cambio están pensando en el cambio, y esta planilla o este gráfico se lo tomé prestado a Miguel Bain, que es el economista estrella de Scioli, el principal candidato del oficialismo en estas elecciones. ¿Y qué es lo que plantea Miguel Bain en este gráfico? Bueno, básicamente que hay que corregir todo. Es decir, que hay que corregir el déficit fiscal, que está explicado fundamentalmente por una montaña de subsidios, por eso hay que corregir también los precios relativos de esta economía, fundamentalmente las tarifas de servicios públicos en Capital y en Gran Buenos Aires. Este déficit fiscal, aparte, es el que genera una enorme emisión monetaria, con lo cual hay que tener un nuevo banco central. Hay que mejorar la competitividad, lo que hablaba Carlos del atraso cambiario, porque hemos perdido los generadores de dólares, la fábrica de dólares que tenía esta economía por el atraso cambiario y la falta de competitividad. Y hay que corregir el déficit externo, lo que era un fuerte superávit externo, es decir, esta economía le sobraban los dólares durante gran parte de la era K, hoy le faltan los dólares de manera evidente, y no es hoy, sino en los últimos 3 años. Para eso hay que bajar la inflación, hay que generar un pacto social, es decir, hay que hacer prácticamente una corrección total del modelo económico, ¿no? Hay que hacer, si uno tuviera un auto, por lo menos hay que llevarlo al service y hacerle un service profundo, o en todo caso directamente al mecánico para hacer una rectificación del motor. Y esto lo plantea, insisto, un economista que está en la pole position del oficialismo, es decir, que está con el principal candidato del kirchnerismo. Bueno, ¿qué ha pasado con esta economía en los últimos tiempos? A ver, tengo problemitas para... A ver cómo podemos pasar. A ver. Sí, es un power, pero...
ahí está, voy pasando así. Bueno, ¿qué ha pasado con esta economía? Que claramente no tenemos un modelo económico, sino que ha habido 3 etapas en este tiempo. Una primera etapa exitosa del modelo económico kirchnerista entre el 2003 y 2007. Las barras azules es el crecimiento del PBI, las famosas tasas chinas, entre 8 o 9% de crecimiento, es decir, altísimo crecimiento con baja inflación, todas tasas promedio de un dígito, inferiores al 10%, y altísima creación de empleo producto de la gran capacidad ociosa que había después de la crisis de la convertibilidad. Esta primera etapa empieza a trastabillar a partir de que reaparece la inflación en el año 2007, y en esta segunda etapa del modelo, entre 2008 y 2011, hay un crecimiento más moderado, sacando la recesión del año 2009 causada por la crisis financiera internacional. Hay muy poca creación de empleo, insisto, siempre sacando incluso del promedio el año 2009, poca creación de empleo y alta inflación. Esta es la novedad, tasas de inflación promedio de el 20% o entre el 20 y el 25%, solo que se desaceleraron en el año 2009 por la recesión. Es decir, el modelo que era plenamente virtuoso en la primera etapa ya empieza a mostrar sus fallas evidentes en la segunda etapa a causa de la inflación. Y en la tercera etapa está claro que el modelo está agotado por resultados, no por otra cuestión, porque genera prácticamente estancamiento, crecimiento nulo. El promedio de crecimiento de los últimos 3 años está entre 0 y 0,5%, con la recesión del año pasado incluida. Hay nula creación de empleo y el año pasado destrucción de puestos de trabajo y altísimas tasas de inflación, promedio arriba del 25%, con el pico de 35-38% post devaluación abrupta del año pasado. ¿Cómo llegamos acá de pasar de un modelo virtuoso, exitoso, con baja inflación, alto crecimiento y gran creación de empleo a este modelo agotado? Bueno, la causa, de mi punto de vista, fue la inflación. Lo que mató el modelo fue la inflación. Este es el poder de compra de 100 pesitos en el 2007, hoy es un quinto el poder de compra de esos 100 pesitos, Lo que antes comprábamos con 20 pesos, hoy hay que poner 100 pesos para comprarlo, y cuando hay una devaluación de la moneda, más allá de la cotización del dólar, lo que ocurre siempre en la Argentina es una fuga impresionante hacia una moneda que sea refugio de valor, por la historia argentina y por lo que conocemos a lo largo de las décadas, y eso ocurrió a partir del año 2007, donde hay una salida impresionante de dólares, de capitales, hacia los colchones, entre comillas, hacia caja de seguridad, a las casas de los argentinos, a cuentas en el exterior. Más de 70.000 millones de dólares se fugan entre el 2007 y el 2011, dólares que habían sido generados por esta propia economía, es decir, a diferencia de la década del 90, por ejemplo, que teníamos déficit comercial y los dólares que ingresaban eran o inversiones directas o flujos financieros o toma de créditos por parte de empresas y Estado al exterior, y igualmente hubo una fuerte fuga de capitales. En este caso fueron dólares prácticamente todos generados por la propia economía argentina, la revolución tecnológica del agro argentino, que generó por la cuenta comercial un ingreso fenomenal de dólares que se fue por la cuenta financiera cuando reaparece la inflación, porque el peso deja de ser moneda como refugio de valor, algo que se había recuperado entre el 2003 y el 2006, y es el dólar nuevamente la moneda dura, el lugar de refugio o el escondite para los argentinos. Bueno, además de esta fuga impresionante de capitales, empiezan a aparecer los rojos en el tablero de la economía, que tienen que ver con un déficit de balanza energética que se da vuelta abruptamente a partir del año 2011, lo que era un superávit en la balanza energética, es decir, exportábamos más combustibles de lo que comprábamos al exterior. A partir del año 2011, fundamentalmente por las importaciones de gas, implican una reducción muy grande del superávit comercial, es decir, de los dólares genuinos que genera el modelo, porque hay una cuenta ahí en el comercio exterior, que es la balanza energética, que es cada vez más deficitaria. Pero aparecen también en la cuenta de servicios un rojo muy importante, que algunos tienden a llamar incluso derroche absoluto de dólares, en la balanza turística, y este es un rasgo característico de los modelos de atraso cambiario en la Argentina. Ocurrió durante la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, en la convertibilidad, y vuelve a ocurrir en la Argentina a partir del año 2011-2012,
cuando la cuenta turismo, es decir, los dólares de los argentinos gastando en el exterior versus los dólares de los extranjeros haciendo turismo en la Argentina, que era una cuenta superavitaria durante toda la convertibilidad de alrededor de 1.500 millones de dólares, se vuelve fuertemente negativa y llega al ridículo en el año 2013 de casi 9.000 millones de dólares. Obviamente en esto tiene que ver no solamente que Argentina, al quedar con el atraso cambiario nuevamente cara en dólares y resultar mucho más barato reventar la tarjeta en Miami, sino que también todos los dólares que ingresan a partir del año 2012 los extranjeros por turismo en la Argentina, o los ingresan por el mercado paralelo y por ende no entran a las reservas del Banco Central ni a las cuentas del balance de pagos, o directamente pagan los paquetes en el exterior porque el operador turístico argentino le ofrece esa alternativa, porque ingresar obviamente los dólares al tipo de cambio oficial no es conveniente para ninguno de los dos. Además, explotan los dólares estructurales, característicos, que faltan en la economía argentina cada vez que crece el sector industrial, y sobre todo porque en la última década se desarrolló fuertemente un sector industrial fuertemente transnacionalizado, como es el sector automotriz en todo el mundo, y también la armaduría de bienes durables en Tierra del Fuego, que tiene un componente de más del 90% de insumos importados, en el caso de los autos de 70% de insumos importados. El gobierno expresamente estimuló para hacer un boom de consumo, sobre todo entre el año 2011 y 2013, estos dos sectores a través del crédito barato, y esto significó también otra forma de encontrar dólares a través de bienes, porque estaba prohibido desde el cepo del 2011 comprar dólares, y por eso se llega también a un récord de este déficit, que igualmente es estructural, porque en todos estos años no solamente no se buscó ver cómo se morigeraba este déficit típico de la Argentina, y sobre todo en una economía mucho más transnacionalizada, sino que se potenció el consumo y el impulso de esos sectores sin encontrar alternativas de proveedores locales en ambos sectores. Esto significó que Argentina perdiera reservas en el Banco Central de manera abrupta entre fines del 2010 y principios del 2014. Aún con el cepo, Argentina perdió más de 25.000 millones de dólares. Obviamente una parte de esos dólares también fueron pago de deuda, porque no había acceso al financiamiento externo, pero está claro que el modelo dejó de generar los dólares suficientes, y la única alternativa para encontrarle un piso a las reservas del Banco Central se encontró con el financiamiento chino, que entre el año pasado y hoy integran casi 5.000 millones de dólares en las reservas, exactamente el aumento de las reservas entre el piso de 27.000 millones del año pasado y los 31.000 y pico que tuvimos hasta hace 2-3 semanas, y la salida de deuda al exterior, ya sea vía YPF o el Bonar 24, que sumaron otros 3.000 millones de dólares a las reservas. Todo el crecimiento desde el piso de las reservas hasta las reservas actuales es endeudamiento, o con China, a una tasa que no sabemos, pero puede ser el 8% anual en dólares, o esa tasa del 9% a la que tomó YPF o el Tesoro argentino para conseguir dólares genuinos en el mercado financiero de capitales. De alguna manera, fíjense que ese es el piso que encuentra el gobierno para frenar la sangría de dólares, además de, después lo vamos a ver, que en esas reservas del Banco Central, por ejemplo, están pagos que no se han hecho importadores, que realizaron las importaciones. Los importadores o el sector automotriz reclama más de 5.000 millones de dólares de pagos pendientes del Banco Central, o los bonos en default técnico por Griesa, que están anotados en el Banco Central, que son hoy más de 2.000 millones de dólares y que no se pagaron por el bloqueo de Griesa, pero si se hubiesen pagado las reservas serían todavía menores. Bueno, eso por el lado de los dólares, y obviamente no hace falta que lo cuente, pero este es un caso único en Latinoamérica, el de Argentina y el de Venezuela, porque todos los países de la región en estos años lo que hicieron es estar amuchados de dólares, como dice Pepe Mujica, ¿no? Les sobran dólares en la reserva del Banco Central, han más que duplicado las reservas. En el caso de Uruguay las multiplicó por 4 en los últimos 7 años, y muchos se preguntan ¿para qué tantos dólares en las reservas de los bancos centrales latinoamericanos? Y la respuesta es por las dudas que esos países tuvieran alguna corrida contra sus monedas,
alguna manera todos visualizaron que a partir de la crisis del 2001 de la Argentina y las crisis previas en el 98 y 99 de Brasil, de Rusia, del sudeste asiático, el Fondo Monetario, por lo menos para estos países, no actuaba como prestamista de última instancia o como salvataje, sino como incluso agravante de la crisis, es decir, pedirle ayuda al Fondo Monetario en circunstancias difíciles, y quedó demostrado en la Argentina del 2001, era estar condenado, era mostrar todavía más debilidad. Entonces lo que hicieron los países latinoamericanos, humildemente, es comprarse un seguro propio, un fondo monetario propio en el Banco Central. Y se llenaron de dólares, y por eso todos pueden controlar la devaluación de sus monedas, más o menos, porque están con dólares suficientes para respaldar cualquier corrida bancaria. Y eso que cualquier corrida cambiaria, y eso que estos países no tienen las historias dramáticas, tienen las suyas, pero no tan profundas como las que ha tenido Argentina en el 2001 y en décadas anteriores, de default, devaluación, incautación de depósitos y refugio o corrida al dólar. Por el lado de los pesos, mientras perdió dólares abruptamente en los últimos años el modelo económico y su capacidad de generarlo, por el lado de los pesos, el Banco Central empezó a inundar de pesos la economía argentina, básicamente para financiar al Tesoro y básicamente para financiar la cuenta de subsidios económicos, energéticos y de transporte concentrados en Capital y Gran Buenos Aires, porque esa cuenta se descontroló totalmente en el Estado argentino. Fíjense, a principios de 2007-2006 eran menos de 10.000 millones de dólares, y el año pasado superaron o alcanzaron casi 180.000 millones de dólares los subsidios económicos, y este año van a superar los 250.000 millones de dólares. Cuando una cuenta se multiplica 17 veces en el Estado, no es que hay planificación, sino que hubo un descontrol absoluto, y esto fue el costo de mantener congelado durante mucho tiempo las tarifas de servicios públicos en Capital y Gran Buenos Aires, fundamentalmente. Para que tengan una idea, hablamos de la recaudación por retenciones a la soja. En el 2006, por retenciones a la soja, se recaudaba más del doble de los gastos en subsidios económicos. Había más de 18.000, 17.000 millones de pesos de recaudación de retenciones a la soja, frente a subsidios económicos promedio de 8.000 o de 6.000 millones de pesos en el área metropolitana. Hoy las retenciones a todo el complejo sojero no alcanzan a cubrir, el año pasado, y este año van a ser menos todavía, no alcanzan a cubrir la mitad de los subsidios económicos. Es decir, 180.000 millones de pesos de subsidios económicos y no más de 80.000 millones de pesos de recaudación de retenciones al complejo sojero. Con lo cual, esto lo cubrió el Banco Central financiando al Tesoro con la emisión de pesos. De pesitos cada vez más devaluados, porque si uno toma lo que se llama la base monetaria, es decir, el circulante en los bolsillos de los argentinos, caja de ahorro y cuenta corriente, se más que duplicó la cantidad de pesos, la barra roja, circulando en la economía argentina desde el año 2011, de fines de 2011, cuando se pone el cepo al dólar, y en cambio las reservas del Banco Central bajaron casi un 35 o 40%, es decir, cada vez más pesos circulando en la economía y muchos menos dólares en un contexto inflacionario, lo cual siempre en la Argentina es una bomba de tiempo. Para que se den una idea, esta relación peso circulante versus dólares en la reserva del Banco Central, que se llaman dólares de convertibilidad, es el dólar, el tipo de cambio de convertibilidad. Si todos quisieran cambiar los pesos que tienen en caja de ahorro, cuenta corriente o en el bolsillo de los argentinos por los dólares en la reserva del Banco Central, suponiendo que esos dólares sean totalmente líquidos, bueno, ese tipo de cambio, cuando se puso el cepo en el 2011, daba 4 pesos, y era más o menos el tipo de cambio oficial, que estaba en 4.26, es decir, incluso se le podía cambiar a la gente a un tipo de cambio menor del que estaba en el tipo de cambio oficial, pero eso se fue deteriorando rápidamente a partir de que se reforma la Carta Orgánica del Banco Central, se permite financiar casi limitadamente al Tesoro con impresión de pesos, y rápidamente esa relación se deteriora, y hoy esa relación está entre 14 y 15 pesos, es decir, si se quisieran cambiar todos los pesos circulantes por los dólares en el Banco Central, el tipo de cambio oficial tendría que ser 14 o 15 pesos. No significa que el tipo de cambio de convertibilidad tenga que ser el tipo de cambio oficial, justamente para algo se abolió la convertibilidad, pero bueno, puede ser mucho menos que el dólar de convertibilidad si se generara la confianza en la moneda argentina de que efectivamente la moneda argentina tiene su valor. El problema de la Argentina es que no genera confianza
desde el gobierno, desde el Banco Central, y además no tiene los dólares para respaldar los pesos circulantes, y esa relación, aún con Néstor Kirchner en el gobierno, siempre se buscó resguardar, aún en los momentos de especificación de la economía argentina y donde no había una corrida cambiaria, porque es sabido que cuando no hay reputación que sostenga la moneda y sobre todo hay una historia económica tan tumultuosa como la que tiene Argentina, mejor tener los dólares en el Banco Central para respaldar el valor de la moneda. Por eso, hoy abrir el cepo es una discusión prácticamente abstracta, porque abrir el cepo en las condiciones actuales, con la reputación de un gobierno como el actual, sería imposible. No solamente porque no están los dólares en el Banco Central, sino porque habría una corrida a un tipo de cambio oficial de 9 pesos que sería imposible de sostener. Bueno, esto ha generado el círculo vicioso, ¿no?, de la economía argentina, que vía emisión monetaria, aunque el Banco Central ha cambiado esta actitud de financiar al Tesoro, y el Tesoro está emitiendo justamente bonos en pesos para financiarse, o bonos en dólares, pero básicamente esto fue la constante en los últimos 3 años, financia vía emisión monetaria el déficit del Tesoro Nacional, generado básicamente por los subsidios económicos, en un contexto de alta inflación y bajas tasas de interés en términos reales en relación a la inflación, porque el gobierno usó, de hecho, esas tasas bajas para impulsar el boom de consumo en el año 2010, 2011, 2013, en la última elección legislativa. Es inexorable que tengas que tener cepo al dólar, porque si no, todos esos pesitos se van a una fuga al dólar, una corrida contra el Banco Central, y el Banco Central no tendría con qué responder. Pero el cepo del dólar genera dos tipos de cambio, un tipo de cambio oficial más caro que, un tipo de cambio paralelo más caro que el tipo de cambio oficial. Eso genera, como ustedes saben, problemas en la liquidación de las exportaciones, porque al hacer un tipo de cambio paralelo más alto, los exportadores especulan con que en algún momento el oficial va a seguir al paralelo. Al retenerse exportaciones, eso genera que el Banco Central tenga que restringir importaciones para no perder reservas. Eso genera todavía más recesión, problemas en el Tesoro, que le pide más emisión monetaria al Banco Central, y es un círculo vicioso del cual es difícil salir. A ver, la inflación mató al modelo productivo, porque la inflación es lo que genera permanentemente en la Argentina que el dólar quede atrasado. Cuando el dólar se fue a 4 pesos, parecía entre 3 y 4 pesos en la recesión del 2009, parecía que estábamos en un dólar nuevamente competitivo, pero con la inflación que hubo entre 2010 y 2013, el dólar quedó realmente muy barato. Fue lo único que no aumentó entre 2010 y el 2013, el dólar aumentó todo, más de un 50, 60, 80%, y el dólar es lo único que no aumentaba en la economía argentina. Entonces el dólar a 4 pesos quedó atrasado. Cuando fue a 6 pesos, decíamos, bueno, 6 pesos puede ser un valor de equilibrio. La inflación se lo comió, quedó atrasado. Cuando fue a 8 era el valor de equilibrio del año pasado, quedó atrasado porque se lo comió y hoy es una baratija. Se compra a 10.50 y la inflación se está comiendo el dólar de 10.50. Entonces la inflación se come permanentemente al dólar, el dólar queda atrasado. Eso significa una caída de las exportaciones. Las exportaciones argentinas han caído más allá del efecto precio, de caída de precio de la soja, más allá del efecto Brasil, han caído en los últimos 10 años, en los últimos 2 años, 20.000 millones de dólares. Hay una caída de las exportaciones en los últimos 2 años importante. La caída de las exportaciones genera una caída del superávit comercial, como les contaba, los dólares genuinos que genera el modelo económico. Ese achique de los dólares genuinos obliga a restringir las importaciones para defender las reservas del Banco Central, y al restringir las importaciones hay que restringir o tener menor producción, porque gran parte de la producción nacional hoy está integrada al mundo y requiere de insumos importados. Hoy el insumo importado en la producción industrial argentina es mucho mayor del que había en la década de la convertibilidad. Y esto no tiene que ver con que ha sido un modelo importador, sino con la globalización de los procesos productivos. Entonces, con inflación se murió el modelo productivo que generaba sus propios dólares y financiaba altas tasas de crecimiento económico. Fíjense, estos son los dólares que entran y que salen simplemente para garantizar estabilidad financiera. Es decir, la barra azul son los dólares del superávit comercial, los dólares genuinos, los únicos que ingresan a la Argentina desde el año 2012, porque al haber cepo no ingresan dólares financieros, como contaba Sucho. Bueno, esos dólares que en algún momento alcanzaban por lo menos para pagar la cuenta turismo y la cuenta del dólar ahorro,
que en aquel entonces estaba prácticamente restringida, que se habilitó desde el año pasado. Bueno, hoy, en el año 2015, los dólares del superávit comercial, esta es una estimación de la consultora ABC, no van a cubrir ni la mitad de la demanda de dólares por turismo en el exterior de los argentinos en términos netos, o de dólares del famoso dólar ahorro, autorizados por AFIP, que este año va a estar entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, ese dólar que necesita el gobierno vender para a su vez mantener el dólar paralelo controlado. Es decir, pasamos de un modelo que fabricaba los dólares para financiar tasas de crecimiento del 6, 7, 8% anual o incluso más, a un modelo que ni siquiera tiene los dólares suficientes o no genera los dólares suficientes para garantizar la estabilidad financiera, es decir, los dólares necesarios para venderle a aquel que quiere comprar dólares al ahorro hasta $2.000 por mes, o los que se van al exterior. Y esto significa que hoy, para garantizar la estabilidad financiera, hace falta o China o salir a emitir deuda al exterior, porque el modelo ni siquiera te generó los dólares suficientes para garantizar esa estabilidad financiera. Bueno, lo que les decía, hemos pasado del modelo productivo al modelo dólar tranqui, es decir, al modelo de estabilidad financiera, que es el modelo que tiene Kicillof hasta diciembre. Para garantizar este modelo es fundamental el dólar oficial prácticamente fijo, o muy por debajo, para ponerlo en términos reales, muy por debajo de la inflación, para que actúe como ancla inflacionaria, es decir, para que desacelere la inflación y garantice esa sensación de estabilidad. Para lograr eso es fundamental reforzar las reservas del Banco Central, porque los dólares que genera el modelo, les decía, no llegan a pagar esa cuenta de turismo o de dólar ahorro, entonces hay que endeudarse o con China, como se hizo, y se va a extender este año el swap de monedas con China, o emitir deuda en el mercado financiero bajo legislación local para eludir el cepo de griesa, como se hizo por casi 3.000 millones de dólares y como se va a hacer en los próximos meses, no solamente el Tesoro Nacional, sino si es posible la provincia de Buenos Aires y otras provincias. Esos dólares de las reservas son fundamentales para a su vez poder seguir vendiendo dólares ahorro autorizados por AFIP para mantener el modelo de estabilidad financiera con el dólar por debajo de los 13 pesos en el paralelo, porque la estabilidad financiera no solamente depende del ancla del dólar oficial, sino que también no se incremente la brecha con el dólar paralelo, porque si no entramos en el círculo vicioso de que no ingresan los dólares genuinos de las exportaciones. Es decir, este va a ser el modelo que va a sostener Kicillof hasta diciembre. Se olvidaron del modelo productivo, ya no importa si la economía genera condiciones de competitividad para potenciar las exportaciones, financiar tasas de crecimiento o de consumo o de inversión elevada. Lo único que importa es conseguir los dólares suficientes para anclar el tipo de cambio hasta diciembre, desacelerar la inflación y tener los dólares suficientes para controlar vía dólar ahorro el mercado paralelo. Para esto es fundamental la emisión de deuda en el exterior, además de China. Y obviamente es mejor la deuda en dólares en el exterior, no hay que decir en el exterior porque si no viene grisa y nos embarga, ¿no? Hay que decir deuda local en dólares, bajo legislación local, y es mejor esta deuda que la deuda con China, porque la deuda con China es deuda que se supone al 8% anual, más o menos a este costo, los chinos no son, pero son yuanes, es por el índice de Shanghái, ¿no? Más 4 o 5 puntos. No se sabe porque es secreto el acuerdo con China, pero bueno, tenemos 5.000 millones de deuda con China que es secreto, no sabemos cómo se tomó, a qué tasa se tomó, en algún momento, supongo a partir de diciembre, va a haber también una perestroika con la deuda del Banco Central con China. Pero son yuanes chinos, y los yuanes, si bien son una moneda cada vez más importante en el mundo, no son dólares que acepten en la City porteña, por lo menos que vendan los arbolitos. Todavía no se venden yuanes en la City porteña, los arbolitos o en la calle Corrientes. Entonces, entre conseguir deuda con China al mismo costo que en el mercado financiero y mejor conseguir los dólares reales, los dólares contantes y sonantes, que después se los podés vender vía dólar ahorro a los que están comprando en el dólar paralelo, que es lo que está haciendo Argentina, o a través de YPF o a través de el Tesoro con el Bonar 24. La tasa es cara, ya lo han contado muchas veces en relación a todos los países latinoamericanos,
pero más allá de la tasa, y más allá de que esto es algo de corto plazo, si Argentina siguiera endeudándose a estas tasas durante 1 año o 2 años más, sería ruinoso. Si el próximo gobierno dentro de 1 año, 1 año y medio sigue endeudándose a estas tasas, va a ser la mejor señal de que fracasó en su intento de reformular y corregir los desequilibrios de esta economía, pero en el corto plazo esta deuda es fundamental para mantener el objetivo del dólar tranqui hasta diciembre. La buena noticia, porque siempre hay que terminar con una buena noticia, y es la onda que ha planteado Sucho sobre el final de su exposición. Argentina tiene muy baja deuda en relación a cualquiera de los indicadores comunes de solvencia o de capacidad de repago. La deuda PBI con el sector privado en dólares, sacando toda la deuda con el Banco Central o intra sector público, es de 12 puntos del PBI. Aún en relación al resto de los países latinoamericanos, es de los países con menor deuda en términos del tamaño de su economía. La misma cuenta la podríamos hacer en términos de la cuenta corriente, es decir, los dólares que genera la economía argentina en relación a los dólares de flujo, de lo que tiene que pagar anualmente de intereses en los próximos años. En cualquier indicador, Argentina, por planilla, está muy bien y en buenas condiciones para endeudarse, pero está pagando tasas elevadísimas, lo cual significa que si Argentina corrige algunos de los desequilibrios evidentes que tiene en esta economía, que tienen que ver con la tarea que planteaba Bain al principio, bueno, tiene buenas chances de conseguir financiamiento y dólares mucho más barato de lo que está consiguiendo hoy, al menos equipararse con Brasil o con Paraguay o con Bolivia, y eso significa abrir una ventanilla de financiamiento en dólares mientras vuelva a funcionar el modelo productivo generador de dólares, muy importante. La otra buena noticia que hay dando vuelta es esta: los dólares argentinos fuera del sistema. El año pasado alcanzaron un récord de 200.000 millones de dólares. Uno me puede decir, bueno, este es el vaso medio lleno, estás mirando el vaso medio lleno. Mirá, los argentinos tienen 200.000 millones de dólares que en algún momento pueden volver a la economía argentina. El medio vacío sería, mirá, se fueron 100.000 millones de dólares durante la era K. Desde el 2003, que tenía 100.000 millones de dólares fuera del sistema, ahora hay 200.000. No generaste confianza, entraron por la ventanilla comercial, lo generó el boom de la soja, la economía argentina, y se fueron. Bueno, prefiero ver el lado medio lleno, y te pido si podemos llenar el medio vaso, así puedo terminar la exposición, pero están ahí. Es decir, si Argentina genera condiciones de confianza, de estabilidad financiera, de baja de la inflación, puede conseguir que esos dólares vuelvan rápidamente al sistema. Se calcula que hay más de 50.000 millones de dólares solo en cajas de seguridad, aquí en la Argentina. Más otro tanto en el colchón, más los dólares que están en cuentas en el exterior. Obviamente, muchos de esos dólares se han ido en negro, pero está claro que no es el principal incentivo para volver que no paguen nada, porque el gobierno volvió a habilitar por 7ª vez consecutiva un blanqueo de capitales sobre el cual no se paga absolutamente nada, y han entrado en el último año y medio, 2 años, no más de 1.000 millones de dólares. Entonces, hay una perspectiva muy pero muy interesante de dólares que, si el próximo gobierno logra volcar al sistema económico, bueno, el faltante de dólares que Argentina hoy tiene podría resolverse fácilmente. Obviamente también el tema de los mercados financieros. Fíjense que la fuga de dólares ha sido constante en la Argentina, ¿no? Durante la convertibilidad también se habían ido 50.000 millones de dólares, ¿no? De 50.000 a 100.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares. La diferencia es que esos eran dólares que entraron por endeudamiento. Después quedaron en la cuenta del default o en la cuenta del endeudamiento, fundamentalmente público y en menor medida privado. Los dólares que ingresaron en la última década han sido dólares generados por este modelo económico. Bueno, pequeño problemita: para que ingresen los dólares, lo primero que va a tener que hacer el próximo gobierno es levantar el cepo. Si Kicillof no lo quiere llamar cepo, va a tener que levantar el pupi, no sé, como quiera llamarlo, pero no va a tener que existir eso que existe ahora y que genera, más allá de las dificultades para comprar dólares o las dificultades que tienen las multinacionales para remesar utilidades y dividendos, o las dificultades que tiene un importador con el cepo importador, genera algo básico que es 2 tipos de cambio. Y con esos 2 tipos de cambio no hay posibilidad que los dólares de los argentinos del colchón vuelvan
al sistema económico, porque ¿por qué dólar van a ingresar? Si los turistas extranjeros, que no son tan vivos como los argentinos, no ingresan sus dólares por el tipo de cambio oficial, mucho menos lo van a ingresar los argentinos. Es decir, tenemos un déficit enorme en la cuenta turismo por tener el cepo, porque los dólares de los extranjeros vienen por el mercado paralelo, se quedan afuera. Evidentemente los argentinos, que somos mucho más vivos, no vamos a ingresar los dólares por el tipo de cambio oficial. Entonces, si Argentina quiere volcar los recursos que tiene fuera del sistema, tiene que eliminar el cepo tarde o temprano después de diciembre. Obviamente eliminar el cepo también facilitaría el ingreso de dólares de las empresas de la inversión directa en el exterior y no tener que hacer todas las maniobras que hoy se hacen por el contado con liqui u otro tipo de ingeniería financiera, los trajes de medida para las empresas petroleras. Obviamente daría vuelta a la cuenta del turismo y generaría, si se quiere, eliminar uno de los problemas que tiene Argentina hoy, que es el faltante de dólares. Bueno, y después hay que ver cuatro variables claves que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. ¿Qué hace con un dólar que ha sido usado como ancla durante este periodo? Fíjense la evolución del dólar hasta el año 2012, muy por debajo de la inflación y los salarios registrados en blanco, que le ganaron a la inflación en estos últimos 3 años de manera evidente. Pero el ancla del dólar y el ancla de las tarifas de servicios públicos en Capital y en Gran Buenos Aires, lo que generó el déficit fiscal y la emisión monetaria y todo lo que les conté, es lo que generó después la necesidad de sincerar algunas variables. En el 2013 la ecuación cambia, los salarios quedan por debajo de la inflación y por debajo del dólar, pero igualmente el dólar no recupera competitividad. Con la devaluación del 2014 se emparda la inflación con el dólar y los salarios quedan nuevamente por debajo. Y en el 2015 Kicillof vuelve al modelo previo al 2013. Ancla el dólar, vamos a ver si el dólar termina a 9.50 a fin de este año, 9.70 va a estar un 15% de aumento, si no pónganlo por debajo, pero claramente es un dólar que va a estar a la mitad de la inflación de este año, es decir, nuevamente el ancla del dólar, el ancla de las tarifas de servicios públicos y la pelea que hay hoy, donde cierran los salarios respecto a una inflación que va a estar entre el 25 y 27%. Esto es lo que dan, por ejemplo, las estimaciones de la Dirección de Estadísticas de Precios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, claramente este es el desafío para el próximo gobierno. ¿Cómo hace el próximo gobierno que sabe que esta variable está muy atrasada? Este es el mismo cuadro que el anterior, pero agrupado en periodos. 2010-2012, con el ancla del dólar. 2013-2014, donde se suelta un poquito el dólar, pero la inflación nuevamente se lo come inmediatamente, es decir, no hay ganancia de dólar real, de tipo de cambio real. Y el 2015, donde se vuelve a usar el ancla de dólar. Entonces, ¿cómo hace a partir de diciembre el próximo gobierno? Sí, sabe que el dólar está atrasado. Sabe que las tarifas están totalmente atrasadas y tiene que descongelarlas. Tiene que desacelerar la inflación y al mismo tiempo sabe que tiene acá un conflicto latente, como lo hemos visto los últimos días, con los sindicatos en la puja salarial. ¿No? Muchos dicen, bueno, va a haber que llamar a un mago, es decir, alguien que pueda recuperar dólar real, descongelar tarifas, desacelerar inflación y tratar de convencer a los sindicatos de que los salarios no pueden estar más por delante de la inflación para poder desacelerarla. Pero los sindicatos vienen, ojo, de un periodo de 2 años en el cual los salarios estuvieron por debajo de la inflación y no quieren volver al modelo de ajuste del 2013-2014, sino que están pidiendo recuperar esto. Pero Kicillof, pícaro para el candidato oficial, para Scioli, dice, bueno, este año por ahí lo recuperamos y vuelve al modelo previo al 2014 de ancla de dólar. Y el desafío del próximo gobierno es cómo hacer para no fracasar como hizo Kicillof en el 2014, que descongeló el dólar,
la inflación se le fue 10 puntos arriba, 35-38%, los salarios le quedaron atrás, un ajuste muy fuerte del salario real, y al año siguiente está en la misma trampa y el mismo problema. Es decir, esto no lo puede volver a hacer el próximo gobierno, porque el próximo gobierno asume en diciembre. No es que tiene un año por delante, como tenía Kicillof este año, sino que tiene 4 años por delante. Si el gobierno cae en la misma trampa en la que cayó Kicillof, bueno, fracasa. Bueno, ahí está la pregunta y el interrogante, ¿no? ¿Quién quiere corregir la economía argentina? ¿Quién quiere corregir todos estos desequilibrios? Recuperando competitividad, descongelando tarifas, achicando el déficit fiscal, desacelerando la inflación y manteniendo el poder adquisitivo de los salarios. Bueno, todos quieren. Es decir, todos quieren y todos saben que hay que hacerlo. ¿Por qué todos saben que hay que hacerlo? Porque todos saben que no tienen la posibilidad que tuvo Kicillof este año, de que en diciembre haya elecciones. Es decir, todos saben que un modelo de dólar tranqui, como el que planteó, o de estabilidad financiera, o de elecciones 2015, dura 8, 12 meses. Pero es imposible sostenerlo en un periodo de 4 años. Bueno, la pregunta es cómo se hace, o mejor dicho, ¿quién puede? Y ahí está la clave, porque esta economía va a plantear unos dilemas evidentes, ¿no? Cómo levantar el cepo para que ingresen los dólares que necesitamos para volver a crecer sin una devaluación abrupta, sabiendo que si levantás el cepo a 9 pesos va a haber una devaluación abrupta. ¿Cómo devaluar? Mejorar la competitividad sin un salto inflacionario, sabiendo que con este dólar las economías regionales están muertas. Los cálculos que hacía Carlos en términos de dólar real o de colchón de competitividad, yo le pedí que me haga el trabajo a Dante Sica, la consultora ABC, y planteaba que si hoy quisiéramos tener el dólar real, es decir, la competitividad que tenía Kirchner cuando asumió en el 2003, necesitaríamos un dólar oficial hoy de 22 pesos, pero con todos los precios sin moverse. O si quisiéramos tener el colchón de competitividad con el que asumió Cristina en diciembre del 2007, el dólar tendría que estar a 14, 15 pesos. O si quisiéramos siquiera recuperar la competitividad de febrero del año pasado, después de que se devaluó y Capitanich, ¿se acuerdan? Decía que el dólar de 8 era de equilibrio, después de del 40% de inflación que tuvimos, el dólar oficial tendría que estar a 10,50 para recuperar la competitividad del año pasado. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo haces para mover el dólar oficial sin que se transfiera todo a precios? ¿Cómo haces para generar una devaluación real sin que a los pocos meses todo eso se transfiera a precios y te impulse la inflación? Porque fíjense que no es gratuito. Por tratar de recuperar 20% de competitividad, que eso fue la devaluación del año pasado, la de Kicillof, Capitanich, tuvieron 12, 13 puntos más de inflación. La inflación pasó de 25 o 26% a 38%. ¿Cómo recortar subsidios sin provocar un tarifazo en el área metropolitana que pegue un salto discreto en los precios, donde se mide uno de los índices de inflación, y diría los más importantes porque son los que tienen repercusión a nivel nacional en los medios públicos nacionales? Pero además, cuando tenés un desequilibrio de tarifas públicas en Capital y Gran Buenos Aires que implica que, por ejemplo, para recortar subsidios o terminar con subsidios al gas tendrías que multiplicar las tarifas por 8. O para generar una ecuación sustentable en la tarifa de servicios públicos de colectivo, el colectivo que hoy vale 3 pesos en Capital y Gran Buenos Aires tendría que valer 12. Hoy Roberto Fernández dijo 15, pero tendría que valer 12. Entonces, ¿cómo haces para descongelar esas tarifas, para recortar los subsidios, para dejar de emitir, para achicar el déficit fiscal, para poder desacelerar la inflación, cuando al mismo tiempo te vas a sentar con los sindicatos a convencerlos de que los salarios proyectados hacia adelante,
tienen que fijarse bajo una expectativa de inflación decreciente y no de la inflación pasada. Si vos querés bajar la inflación el año que viene a 18% o a 15%, bueno, en la próxima paritaria vas a tener que convencer a todos de que la inflación el año que viene va a ser esa, y no la de 27 de este año. Bueno, lo de siempre, cómo achicar el déficit fiscal y cortar la emisión de pesos más o menos rápido, sin profundizar la recesión. Aunque el déficit fiscal hoy se explica por 5 o 6 puntos de subsidios económicos, si subís esas tarifas es menos ingreso disponible de buena parte de la clase media en el 40% de la población del país, que va a consumir menos. Y finalmente, ¿cómo frenar la inflación sin ponerle un techo a los salarios debajo de los precios? Por eso, la clave, lo fundamental hoy, me parece, más allá de si Scioli, Macri, Massa tienen más o menos claro cuál es el camino técnico para salir de los actuales desequilibrios, o si están discutiendo si la política debe ser de shock o gradualista, me parece que lo fundamental, y ahí va a haber que mirar, está no en quién tiene la capacidad técnica, sino en quién tiene la habilidad para construir políticamente un poder necesario para lidiar con las tensiones sociales que va a generar cualquier plan para corregir los desequilibrios que se han generado en esta economía. Ahora, ¿qué hay que corregir estos desequilibrios para volver a un modelo productivo y no quedarnos con el modelo de dólar tranqui, que además no genera empleo y genera amenazas sobre el empleo real de las economías regionales, de la industria y demás? Es algo inexorable. Todos son conscientes de ello, todos saben que hay que hacerlo. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo? Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Las primeras preguntas las voy a hacer yo, me voy a dar ese lujo, una para cada uno. Ahí llevamos, sí. Ahí, ahora les vamos a pasar un micrófono. Primero, un poco en función, me voy a tomar de uno de tus gráficos para hacerle una pregunta a Sucho, que era muy ilustrativo la multiplicación de los subsidios, ¿no? Uno veía, vos habías hablado de eso de multiplicación por 18. Está claro que hay una expectativa muy grande en el mercado de que eso en algún momento se va a corregir y lo refleja el precio de acciones como Edenor o de todas las eléctricas en general, que aún presentando balances malos o no buenos, digamos, o de empresas que no deberían valer eso, han tenido suba. Yo me acuerdo de no hace 2 años Edenor valía $1 y hoy debe estar 10, 11 pesos, o sea, multiplicado por 10. ¿Es racional esa suba? ¿Es posible? ¿Qué está comprando el inversor? Sería la pregunta en este caso. ¿Otra? ¿No tenés? Más. Está aprendido, está aprendido. Está aprendido. Me cuesta explicar la suba, realmente. Creo que el cambio no va a venir por ahí, al menos en Edenor. Sí en Pampa, que tiene cosas distintas, un mix distinto de cómo forma su precio energético. En principio, parte de la suba, voy a explicarlo, que eso lo estoy repitiendo mucho, pero una experiencia que me pasó en primera persona para tratar de entender parte de la suba del mercado, sobre todo en la que mencionabas de un par de empresas, Edenor y demás. Traten de no buscarlo en los fundamentos muchas veces. Me acuerdo en mi primer orden del exterior, yo trabajaba en un agente de bolsa muy chiquito en aquel entonces, año 89, 90, mi primer viaje, qué sé yo, buscar a un tipo que invierta en Argentina. Todos los fondos operaban con los grandes agentes, yo conseguí un tipo que invirtió $30.000 en la Argentina. Lo pensábamos, discutimos qué acción comprar, y me acuerdo tal cual que dijimos, bueno, hagamos un tercio, un tercio, un tercio, un tercio en Siderca, un tercio en Pérez Compán, y un tercio compramos en Esniafa, que era una empresa textil. Un poco de industria, un poco de servicios, y un poco... Bárbaro. La orden de Siderca, 1 minuto. Compro $10.000, era una tontería. La orden en Pérez Compán, una tontería. Esniafa tardé 17 días en comprar $10.000. Eran 4.000 y pico de acciones. Pregunto, la manejaba un agente de bolsa tradicional. ¿Seguro que quiere comprar eso? Sí, tengo que comprar esto. Empecé pagando 3 pesos, terminé pagando 17. Cuando terminé de comprar, adivinen cuánto valía las 2 semanas.
6 pesos. Cuando me fui a quejar, che, me empomaste allá arriba, ¿qué? Mirá lo que compré, estaba quedando para... Me dices que... Yo te pregunté antes qué estabas comprando. Estabas comprando el 4% de la compañía. Valía tan poco que $10.000, el poder de compra de $10.000 es el 4% de la compañía. El dueño te fue llevando, cuando la terminaste de comprar, listo, no era eso. Gran parte de la plata, muchos te dicen comprame $100.000, $50.000, y el poder de compra sobre lo poco que valían las acciones es bastante importante. ¿Se entiende la diferencia? Por eso en Estados Unidos, cuando miren cualquier informe de que hacen de acciones, no te dicen el volumen transado como hacemos nosotros, te dicen la cantidad de nominales transadas, porque finalmente uno tiene que tomar qué porcentaje se está comprando de la compañía. Eso para mí es lo que pasó en algunas compañías que vimos rebotar increíblemente. No estás comprando fundamento. El segundo punto es que este razonamiento, en el mercado financiero, había un gran pensador argentino que se llamaba Jacobo Vinograd, que tenía una frase espectacular, que era billetera mata galán. Y yo en el mercado lo tomo que flujo mata fundamento. Vos podés estar diciendo, no, esto es caro, ojo, que tal cosa. Compro, y si la orden de compra es más grande, los precios suben. Y vos decís, no vendo, haces una locura, re barato, pero si la orden de venta es grande, baja. Lo que maneja en el mercado es el flujo. Redondeando, yo creo que hubo dos aspectos. Casi todos te hablas con la mayoría de los candidatos, todos dicen que el grave problema, a ver, ¿me puedo extender 2 minutos más? Chiquito, paciencia. ¿Alguno de acá es médico? Quedaron los extras nada más, los que... ¿Nadie médico? Créanme entonces. Cuando uno va al médico, para nosotros el dolor es horrible, pero para el médico el dolor es fantástico, porque gracias a eso descubre qué te pasa. Me duele la mano, te voy a hacer una radiografía acá, me duele la cabeza, lo que fuera. El dolor es un síntoma. En la economía, todo lo que decía Máximo, el valor del dólar, el valor de la inflación, el valor de la emisión, todo es un síntoma. La verdadera enfermedad es cómo estoy financiando el déficit. Si el déficit lo financio emitiendo, se me pega en el valor del tipo de cambio. Si digo, no, lo voy a financiar con las reservas, con mis ahorros, me va a pegar en el tipo de cambio. Si lo voy a financiar emitiendo, bueno, cada uno de la solución que dé, me escapa la enfermedad. Todo esto lo digo porque la mayoría subestimamos en algún punto el déficit, porque entendemos que gran parte del déficit es por la crisis energética. Él lo mostraba en un gráfico perfecto. De exportadores pasamos a ser importadores de 15.000 palos. Si vos te autoabasteces, que es el proyecto YPF finalmente, si lográs autoabastecerse, Argentina elimina gran parte de su déficit, si se autoabastece. Desde ese punto de vista creo que todos están apuntando los cañones. No escucho a nadie de la oposición ni de lo que diciendo, no, sí, ahora ganamos y otra vez le vamos a llamar a Repsol para que vengan a invertir o lo que fuera. Y la verdad que la política energética en los últimos tiempos, incluso por el más antikirchnerista o lo que fuera, en los últimos tiempos es mucho mejor que cuando teníamos lo que teníamos antes. Y hay incentivos a la energía. Ellos tienen un pacto especial. El que produce energía no tiene corralito, no tiene cepo, no tiene nada. Hay acuerdos difíciles o lo que fuera. La mayoría apuesta a que el próximo sector a trabajar es el autoabastecimiento de energía. Entonces muchos apostamos en el mercado a todo lo que tiene que ver a proveedor de la energía. Y el razonamiento final es, nunca gana el que produce, gana siempre el proveedor del que produce. Ustedes van a construir un edificio, no saben si van a ganar o perder. El que sí seguro va a ganar es el que vende el cemento, el ladrillo, lo que fuera. El que si adelanto el proceso de venta, me puede comer la inflación de la construcción. Si vendo anticipado, puedo construir más caro o lo que fuera. Entonces siempre tengo que apostar al proveedor. Y eso es lo que eligió el mercado en el último tiempo. Al proveedor del que cree que donde va a pasar la plata del financiamiento. Muchas gracias, Claudio. Para Carlos, viste, no estoy haciendo preguntas fáciles, así que a ver si yo me asusto o no. Nada. Simplemente estamos todos de acuerdo y creo que todos lo expresaron en algún momento que se va a venir una corrección del tipo de cambio en algún momento. Cuando la tuvimos en el 2014 y para contener después al dólar, vimos una fenomenal suba de tasas que pasó del 15 al 30%, que ahora bajó un poquito, pero convivimos con tasas de EVAC al 25%, con lo cual
si los bancos le prestan al Banco Central al 25, a un privado mucho más caro, obviamente paró la economía. Vamos a convivir ¿cuánto más va a perdurar este tema, o qué va a pasar con la corrección del tipo de cambio? ¿Las tasas van a seguir altas por cuánto tiempo más y van a estar metiéndole un freno de mano a la economía? A mí me parece que lo que estamos viendo es el inicio de un proceso de suba de tasas. Si uno mirara los ciclos, así como hay ciclos en la economía argentina y en otros aspectos, yo digo, podemos mirar ciclos de tasas de interés en la Argentina. Yo me voy muchas décadas atrás y pienso en Perón, Frondizi, Lía. Esos son ciclos, son etapas de la Argentina con tasas de interés negativas frente a la inflación. Cuando la Argentina tiene tasas de interés negativas, cuando tiene gobiernos intervencionistas que apuntan al mercado interno, que apuntan al proceso de industrialización. Ahí tenemos décadas de tasas de interés negativas en general, digamos. Después la Argentina va a tener un ciclo de tasa positiva, llamémosle Martínez de Oz, Cavallo, Menem. ¿Cuándo la Argentina tiene ciclos de tasas positivas frente a la inflación? Cuando quiere ser más atractivo a los mercados externos, cuando se habla de los mercados mundiales, cuando quiere el ingreso de capitales. Necesita poner una zanahoria para generar ese ingreso. Si miramos aquel ciclo, yo, en términos de temas productivos, cuando me junto con el sector productivo en la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires, el recuerdo que tiene mucha gente de la década del 90, ¿cuál es? Que era más rentable un plazo fijo que producir. Bueno, ese era un modelo en realidad, y tenía que ver con un ciclo de tasas que estaban vinculadas con aquel modelo económico. Después vino el ciclo K. Un ciclo donde de nuevo volvemos a ver en ese aspecto la lectura de la época de Perón, Frondizi, Lía, modelo intervencionista, mercado interno, proteccionismo, tasas de interés negativas. Nosotros hemos trabajado, creo que el año pasado lo comentamos acá, en provincia de Santa Fe, proyectos de molinos harineros, como el de Armstrong, que se va a inaugurar ahora, Verabebú, Barrancas, proyectos de molinos harineros que se hicieron para cooperativas, para copiadores, con tasas de interés del 9% a tasa fija, 5 años, con un año de gracia. En un país con la inflación que mostró Maxi, eso que me regalaron la plata, era exactamente lo mismo, digamos. Ahora, mi lectura es, bueno, ¿ese ciclo está terminando? Si yo miro hoy las tasas de interés que estoy viendo en Levac, ya empiezo a ver tasas que empiezan a jugar positivamente frente al escenario inflacionario. Mi impresión es, bueno, la Argentina, el año que viene, cuando pensamos lo que mostraba Maxi en términos de todos esos interrogantes, mi impresión es que, ¿cómo se resuelve esto? Y con crédito se resuelve esto. El año pasado, como soy docente en la universidad, tuve que leer el libro que escribió Cavallo en octubre, y entonces lo agarré una mañana, me puse un palito acá en la boca, y lo terminé de leer a la tarde, y cuando dice, ¿qué proponía Cavallo? Y Cavallo decía, esto se arregla fácil. ¿Cómo? ¿Con crédito? Por supuesto. En realidad no deja de ser propio de una lógica. Si uno dice, todos los planteos los 5 puntos que mostraba Maxi recién, en realidad expresan, yo tengo una serie de problemas, ¿cómo los resuelvo en el tiempo? Bueno, si tengo crédito, gano tiempo, ¿puede ser? Si tengo crédito, gano tiempo. Mi impresión es que el próximo gobierno, sea cualquiera de los 3 que estaban mostrados recién ahí, va a volver al mercado de crédito internacional. Va a tener que volver al mercado de crédito. Y obviamente, si se vuelve al mercado de crédito, se gana tiempo, se amplía el margen de maniobra para poder tomar todas estas decisiones complicadas, digamos, en un marco que no sea explosivo, digamos, que sea políticamente viable. Ahora, en ese punto, si queremos ser atractivos de nuevo, tenemos que pensar en una economía que va apuntando a tasas de interés que empiezan a ser positivas. Y digamos que cualquier manual de economía escrito en cualquier lado del mundo, cuando pone en ese manual cuál es la herramienta para aplicar política antiinflacionaria en términos ortodoxos, la respuesta es sube tasa de interés. Mi impresión es que se está terminando un ciclo en ese punto, digamos, y lo que estamos empezando a ver con respecto a las tasas de interés en relación a la inflación es la punta de un proceso nuevo que expresa el retorno a un ciclo de tasas de interés positivas, lo cual es todo un tema, digamos, en términos de debate de proyecto de inversión productivo, ¿no? Gracias. Maxi, vos querías. Justamente coincido totalmente con Carlos, pero más allá de cuál es la visión o el enfoque, si se quiere, de la academia, ¿no? Si se es más o menos ortodoxo en el planteo económico, lo que hizo el gobierno entre 2011 y 2013, que todos decíamos es un absurdo, un sinsentido desde el punto de vista económico, porque teniendo alta inflación y demás, aceleró la corrida al dólar, propició la dolarización, porque dejó una tasa de interés que siguió siendo durante todo el ciclo kirchnerista, aún después de la devaluación, baja en términos reales, o en muchos casos negativa, dejó la tasa de interés prácticamente siendo un tercio de la suba del paralelo, la mitad de la inflación, y no llegaba a cubrir el 60%
de la suba del dólar oficial en el periodo, ¿no? 2011-2013. Y muchos preguntamos, ¿pero qué está haciendo? ¿Está alentando la dolarización, la fuga al dólar? Mientras Cristina, por otro lado, decía, Aníbal, ponete, vos tenés que pasar tu plazo fijo en dólares a pesos. Y mira, pobre Aníbal, le ponía... ¿Ustedes creen que perdió Aníbal? Lo mataba Aníbal Fernández y a todo el gabinete, pero de manera grosera frente al dólar oficial, el que el propio gobierno subía, y qué decir al paralelo y la mitad de la inflación. Bueno, ¿por qué hizo esto el gobierno? Porque quiso tener el último boom de consumo que dio el modelo, que fue en el año 2013, con tasas reales fuertemente negativas, para estimular un boom de consumo de bienes durables, de electrodomésticos, de autos, a 24, 36 meses, o incluso más, a tasa cero. Y bueno, eso no le alcanzó para, en el 2013, ganar la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, lo cual, en términos de cantidad de diputados y demás, hubiera habilitado otra discusión desde el punto de vista político, que era la reelección de Cristina, que era básicamente ese el objetivo, y que cayó a partir de la derrota frente a Massa, de Insaurralde, de Scioli y Cristina. Pero bueno, desde el punto de vista económico terminaron de liquidar el modelo productivo. Ahora, para recuperar la moneda, más allá de que acá todos, coincido con Sucho, están con la idea condenados al éxito, la cara, vamos a bailar todos juntos a Tinelli el 11 de diciembre, el que gane ya se acabó el ciclo kirchnerista y eso habilita una lluvia de dólares sobre la Argentina y todo lo que tengan los dólares van a ir llevándolos progresivamente a los bancos, que es cierto, están muy sólidos. Bueno, claramente hay que entrar, mientras vos vayas estabilizando la economía, bajando la inflación, generando la recomposición del tipo de cambio real, un incentivo para el que ahorran en pesos. Es decir, va a haber que tener tasas durante un buen periodo más altas que la inflación. Real positiva, pero de manera importante. Y esto lo plantea, por eso digo, más allá de la ortodoxia, heterodoxia, esto lo plantea Miguel Bain, el economista de Scioli, del oficialismo, que dice, ¿por qué Brasil no tiene la historia, aún en los peores momentos, de corrida al dólar que tiene Argentina y sigue pensando en el real como refugio de valor? Porque ha tenido tasas reales positivas durante muchísimos años, a costa del nivel de actividad económica, a costa del consumo, pero en favor de la recomposición de la moneda. Bueno, mucho más la Argentina, que ha perdido en la última década otra oportunidad más para reconstituir la moneda como moneda de ahorro. Eso que Kirchner quiso hacer en una primera etapa y que logró parcialmente con la especificación de la deuda y que funcionó hasta el 2006-2007 y después se terminó. Entonces, coincido, sí, se viene un ciclo más allá del signo político, Scioli lo va a hacer, mucho más Macri, en el cual vamos a tener tasas reales positivas, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años. Bueno, de mi parte, muchas gracias a este panel de lujo que hemos tenido y muchas gracias a ustedes que se quedaron un rato más y bueno, ahora los dejo con Mariano. Sí, no, simplemente para cerrar, muchos pronósticos acerca de macroeconomía, finanzas, el campo, ¿algún pronóstico certero para esta noche? Digo, River Boca, no, nadie se anima ahí, es más complicado eso. Digo, estamos esperando esto ya. No me parece un partido relevante Bueno, sí, vamos a dejarlo, es visita. Gracias a todos los que han compuesto este panel, el licenciado Claudio Chovicki, gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el licenciado Carlos Egiaro, consultor independiente, y también al periodista licenciado Maximiliano Montenegro, el contador Gustavo Rodríguez, director de Rosario Finanzas, en la moderación de este panel. Creo que se lo han ganado, son casi las 8:30 de la noche. El fuerte aplauso.